Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es tratando de responder una pregunta que alguien me hizo tiempo atrás. ¿A qué se debe la enorme diferencia cuando se habla del crecimiento económico que existe entre República Dominicana y Haití? Muchas veces la gente me pregunta por qué se nota esa diferencia entre los niveles de pobreza entre la población dominicana y la población haitiana. No cabe duda que cuando se habla de Haití es considerada la nación más pobre en el continente americano. Y realmente la conclusión no está errada. Si tú observas lo que es el comportamiento económico de Haití, en comparación con República Dominicana, pero en comparación con otras islas caribeñas, eso te dice a ti que Haití tiene un crecimiento económico pobre, propio de una nación económicamente, nosotros podríamos decir que depende mayormente de las ayudas internacionales para llenar las necesidades más prioritarias de los nacionales haitianos. Claro, hay algo que hay que entender. Cuando se habla de los niveles de pobreza entre República Dominicana y Haití, nosotros tenemos que llegar a una conclusión. Ambas naciones son naciones del tercer mundo, razones por las cuales la única diferencia es que en Haití la proporción o la cantidad de pobres en comparación a República Dominicana es 2 o 3 veces mayor cuando lo comparamos con la proporción de pobres en República Dominicana, pero nadie puede tener la menor duda de que tanto en República Dominicana como en Haití hay una gran cantidad de la población que sufre de extrema pobreza, pero que también sufre de una pobreza relativa, como dicen los economistas. Pero ¿a qué se debe que en términos general existe una enorme diferencia en los niveles que la gente llama de crecimiento económico o niveles de riqueza cuando tú comparas la economía haitiana con la economía dominicana? Yo soy de lo que pienso que para tú entender el origen de esta diferencia, hay una serie de factores que tú tienes primero que analizar para tú entender y concluir a qué se deben esos niveles cuando se habla de las diferencias en la creación de riqueza. En este momento, cuando se habla del Producto Interno Bruto entre Haití y República Dominicana, la proporción es casi de un 8 o 10 a 1. En pocas palabras, cuando se habla del Producto Interno de Haití, estamos hablando de 9.000 millones de dólares. Cuando hablamos del Producto Interno Bruto de República Dominicana, estamos hablando alrededor de 90.000 millones de dólares al año. Como ve, hay una diferencia de casi 9 a 1. Dicha diferencia en el Producto Interno Bruto es lo que produce esa diferencia en los niveles de pobreza y adquisición de riqueza que existe entre el lado oriental de la isla y el lado occidental de la isla, la española. Pero ¿cuál es el origen de esta diferencia en los niveles de riqueza o la creación de una economía cuyo Producto Interno Bruto es casi 9 veces más grande que la de Haití? Para eso nosotros tenemos que analizar una serie de factores en los cuales si tú no lo analizas, tú no entiendes el comportamiento económico de Haití y el comportamiento económico de República Dominicana y a qué se debe esa diferencia en la posesión de riqueza de dos naciones que ocupan una misma isla. Cuando tú analizas el comportamiento de la historia haitiana y el comportamiento de la historia dominicana, cuando tú analizas lo que es el sistema esclavista español y el sistema esclavista francés, cuando tú analizas las diferencias raciales y los diferentes grupos de clases dentro de la población haitiana y dentro de la clase esclavista dominicana, eso te dice a ti que el sistema esclavista, el sistema colonial también tiene cierto nivel de influencia que desde el punto de vista histórico produce una mayor cantidad de riqueza en la parte oriental de la isla en comparación a la parte occidental. Mucha gente me dirán que la historia de cada nación no tiene nada que ver con el crecimiento económico, la disparidad en el Producto Interno Bruto entre Haití y República Dominicana, pero yo no estoy de acuerdo con esa conclusión.
Los eventos históricos son factores fundamentales para tú entender el crecimiento económico de cualquier tipo de nación a largo plazo. Claro, cuando hablamos de un crecimiento a corto plazo no tiene nada que ver. Ahora, muchas veces las personas me dicen a mí que una de las razones por las cuales el crecimiento económico de República Dominicana es superior al crecimiento económico de Haití es porque simplemente los haitianos son negros. Desde mi punto de vista, eso es producto del misticismo que existe en mucha gente y de ese tipo de comportamiento racista en la cual se crea ese estereotipo negativo de que por negro tú tienes que ser pobre. Yo no creo en nada de eso. Yo puedo llegar a la conclusión y en un futuro yo puedo hablar sobre ese tópico, de que los niveles de pobreza que existen en Haití en comparación con República Dominicana, el elemento racial o el color de piel no tiene nada que ver con eso. En este momento, por ejemplo, si ustedes analizan lo que es la composición racial de Haití, es alrededor de un 95% de personas que se autoidentifican como negros. Hay otro 5%, la que la gente puede considerar como de raza mixta, que personas que son descendientes de árabes, de judíos, de chinos, de japoneses, de ingleses, de españoles, de polacos. Hay una serie de población que puede considerarse mixta, que entran dentro de esa categoría, pero casi el 95% de la población ellos se consideran negros, lo cual es algo que nosotros tenemos que aceptar. Si usted hace un análisis de la composición racial de Jamaica, quienes también se consideran negros, casi en un 95%, y si ustedes analizan el crecimiento económico, cuando se habla del Producto Interno Bruto entre Haití y Jamaica, ustedes van a notar que el color de piel o la identificación racial no tiene nada que ver con el crecimiento económico. En este momento, Haití, como dije anteriormente, tiene un Producto Interno Bruto de 9.000 millones. Mientras que Jamaica tiene un Producto Interno Bruto de casi 16.000 billones. Y si ustedes le suman a eso, que el tamaño de Haití es casi el doble o triple de Jamaica, eso le dice a ustedes que realmente la composición racial no tiene nada que ver con la adquisición de riqueza, pero sobre todo cuando se hablan del crecimiento económico de determinada nación. Ya eso tapa esa teoría de que Haití es pobre. ¿Por qué negro? Otras personas también dicen que Haití es pobre porque simplemente ellos practican el vudú. Señores, vamos a ser francos. El crecimiento económico de una nación no está determinado por la creencia religiosa, aunque yo tengo que aceptar que la incidencia en algunos líderes religiosos puede limitar el crecimiento social y económico de algunas naciones, pero no de una forma tal que cree los niveles de pobreza que existen en Haití. Así como el vudú es un tipo de religión, la cual es producto del sincretismo, cuando se une la religión de los africanos con la religión católica, de esa misma manera en República Dominicana, Cuba, creo que Colombia y también otras islas del Caribe, existe la santería, lo cual también es parte del sincretismo religioso en las islas del Caribe. Y que yo sepa, cuando se habla de la santería, yo no puedo culpar la santería como la responsable del crecimiento económico de República Dominicana. Por lo tanto, yo no puedo alegar y decir que el vudú es el responsable de los niveles de pobreza. En pocas palabras, la práctica religiosa de los haitianos no es la razón de los niveles de pobreza cuando se habla de la República de Haití, aunque puede incidir en ciertos sectores pobres, producto del bajo nivel educativo, que muchas veces utilizan el vudú o la práctica del vudú como un elemento de buscarle soluciones a sus problemas, pero ese tipo también de comportamiento existen en todas las naciones del Caribe. Como ve, cuando se habla del tono de piel y de la creencia religiosa, no tiene nada que ver con el crecimiento, niveles de pobreza de una nación. Otros elementos a considerar, yo siempre he creído que un elemento que muchas veces no se hace un análisis mucho más claro y mucho más preciso, es lo que alguna gente llama la diferencia étnica, pero también la diferencia cuando se habla de la cultura. No cabe duda que cuando se hace una comparación entre la diferencia étnica
entre la población haitiana y la población dominicana, nosotros notamos la diferencia. Mucha gente dirá que es la diferencia en el lenguaje. En República Dominicana se habla español y en Haití se habla el patois, que es una mezcla de francés con el idioma de los descendientes de esclavos. Es posible que esa sea una razón. Otros dicen que es posible también que producto de que los haitianos tienen una cultura que está más asociada al afrocentrismo, es otra de las razones por la cual el crecimiento económico de la nación haitiana está siendo limitado, porque la cultura asociada al grupo étnico muchas veces está asociado a lo que es el comportamiento, la visión de vida, la forma como resolver problemas, pero sobre todo ese intercambio social, el intercambio cultural y, ¿por qué no?, la capacidad que tienen los individuos para resolver los problemas que el medio ambiente social le tira en determinado momento. No cabe duda que la diferencia étnica entre los dominicanos y los haitianos, desde mi punto de vista, es un gran factor, aunque yo no puedo decir que sea el determinante, pero es un factor cultural que hay que observar. Y más, si todos sabemos que partiendo de la costumbre étnica, de las tradiciones, de la región, del lenguaje y de la capacidad de entender el medio ambiente que les rodea y cómo responder a ese medio ambiente, las creencias subjetivas de los grupos étnicos a veces incide en la respuesta que tienen que darle los grupos étnicos a determinados desafíos. Aquí es donde, cuando un grupo étnico todavía tiene un comportamiento tribal, producto de que es una herencia cultural de África, desde mi punto de vista, durante y después de la revolución, es un elemento que limitó esa visión de crecimiento económico, social, político y económico cuando se habla de la naciente nación haitiana. Por el contrario, cuando se habla de República Dominicana, producto de que ellos tienen una mezcla en la cual la parte étnica está más asociada al eurocentrismo. Y el eurocentrismo, todos sabemos que es un tipo de cultura que más se adapta a la cultura occidental, donde el manejo del capital, donde el intercambio internacional, donde el negocio y donde el manejo de los mecanismos de producción es un factor que determina dicha cultura occidental. Razones por las cuales, producto de que los dominicanos son un grupo étnico diferente, quienes se apoyan en la cultura europea, eso te dice a ti que dicho apoyo fue un factor determinante al momento de los dominicanos en su capacidad de crear estrategias, de tener una visión y de mirar el mundo a través de una idea moderna de cómo se maneja el Estado. Porque uno tiene que aceptarlo, ¿no? Cuando tú haces una comparación entre las naciones europeas y las naciones africanas, la capacidad de producir riqueza, nosotros tenemos que decir que está en manos de las naciones europeas. Por el contrario, cuando hablan de las naciones africanas, ellos no tenían y todavía no tienen esa enorme capacidad de producir riqueza, producto del tipo de economía de subsistencia que muchos de esos territorios todavía no colonizados practicaban. El gran error, cuando se habla de la revolución haitiana, que de una forma u otra utiliza una especie de afrocentrismo, no entendiendo el comportamiento y la forma de ver el ambiente y de ver el mundo que tenían esos esclavos africanos, que de una forma u otra no entendían el comportamiento de la economía a nivel macroeconómico, tú tienes como resultado que mucha de esa población que eran esclavos de primera generación, realmente de la única forma que ellos entendían para ellos subsistir era practicando una economía de subsistencia, lo que alguna gente llaman sembrando alimentos de acción o autosuficiencia. Pero dicha economía de autosuficiencia a nivel agrícola no produce los niveles de riqueza que un Estado necesita para proveer los servicios necesarios que a largo plazo aumenta la posibilidad de desarrollo de dicha nación. Uno de los grandes errores que yo siempre he sostenido, cuando se habla de los líderes de la revolución haitiana,
fue que ellos no entendieron cómo se maneja un proceso de adquisición de riqueza y esa interdependencia que existe entre todos los estados, y más una nación como Haití, que era una nación naciente, cuya economía en ese momento, cuando tú analizas el comportamiento en cuanto a la producción de riqueza, era una de las colonias más ricas cuando se habla del colonio francés. Pero dicha colonia, cuando se habla de la producción de riqueza, no estaba en manos de la población esclava, tampoco estaba en manos de los líderes de la armada, no, porque esos líderes haitianos, ellos eran simplemente parte del ejército haitiano, pero que ellos estaban bajo el comando de Francia. Lo que le dice a ustedes que los líderes haitianos, quienes propiciaron la independencia de Haití, cuando se habla de economía, cuando se habla de manejo del Estado, cuando se habla de crear las condiciones para producir un desarrollo económico, dentro de ellos no existía esa experiencia. Por el contrario, cuando tú te vas al lado oriental de la isla, no cabe duda que producto de esa mezcla racial entre los negros y los blancos, durante el periodo de colonización, eso dio la oportunidad de que existiera un mestizaje mucho más profundo en la parte oriental de la isla, donde los medios de producción estaban en manos de los criollos, pero también había una población mulata que era parte de los medios de producción. Y producto de que la población blanca o los criollos blancos en República Dominicana y la población mulata entendían más cómo se manejaba la economía mundial y la necesidad del intercambio con otras naciones como una forma de aumentar los niveles de riqueza de determinada nación, la mayoría de las personas que están en la parte oriental de la isla adquirieron un comportamiento eurocentrista en la cual ellos vieron a Europa simplemente como el vínculo a seguir, como una forma de ellos no perder la capacidad de adquisición de riqueza a través del intercambio comercial. Por eso es que República Dominicana hasta ese momento tenía una idea mucho más clara de cómo se manejaba la economía de cualquier tipo de nación, y todavía República Dominicana estaba bajo el control de España. Por el contrario, los haitianos o los líderes haitianos no entendieron que la economía no se maneja tomando en consideración ese sentimiento de que yo soy descendiente de africano, o mi cultura es africana, o mi lengua es africana. No, la economía se maneja en base a el capital, a la inversión de capital. Y uno de los grandes errores que cometió el liderazgo haitiano después y durante la revolución es que lamentablemente, producto de que ellos desconocían cómo se manejan los mecanismos de producción como para exportación y adquirir divisas, es que ellos destruyeron todos los medios de producción. Se calcula que en la parte occidental de la isla, lo que hoy es Haití, había alrededor de 700, 800 ingenios. Claro, cuando yo hablo de ingenios, no pongan la idea de que son los ingenios que nosotros conocemos ahora, no. Estamos hablando de trapiche, cosas así por el estilo, en la cual trabajaban alrededor de unos 400, 500 mil personas esclavas, quienes no recibían un salario, lo cual garantizaba la ganancia cuando se habla de la producción y la exportación de azúcar. Producto de que llega la revolución y cuando se habla del liderazgo haitiano, ellos proclaman a Haití como una nación independiente. Lo primero que ellos hacen es que ellos declaran la abolición de la esclavitud, lo cual deja la industria azucarera y la industria agrícola sin mano de obra, porque desde el momento la mayoría de esas personas o de esos trabajadores haitianos que estaban en condición de esclavo antes de la revolución, había que pagarle. Y eso implica que el costo de producción aumentaba. Y si ustedes le suman a eso, que producto de la revolución, cuando se habla de la revolución haitiana en contra de los criollos franceses, como ellos destruyeron la mayoría o todos los mecanismos de producción, persiguieron y asesinaron los criollos franceses, eso produjo una huida, un exilio de los criollos franceses hacia otras islas del Caribe, específicamente cuando hablamos de Cuba, Puerto Rico, pero también en la parte
oriental de la isla La Española. Lo que le he dicho a ustedes que producto de la revolución haitiana y de la persecución, ya sea producto del resentimiento por el maltrato que recibían los esclavos africanos en la colonia francesa, eso es algo que históricamente es entendible. Pero el resentimiento cegó a una parte del liderazgo revolucionario haitiano que no entendían que la revolución tiene su límite. Una cosa es una revolución política, otra cosa es una revolución cultural y otra cosa es una revolución en la cual tú estás buscando la distribución equitativa de la riqueza y producto de que ellos asesinaron la mayoría de los franceses criollos, pero también derrotaron o entraron en contradicción con la población mulata haitiana. Eso deja el aparato productivo haitiano simplemente sin un mecanismo de inversión como forma de levantar de nuevo la producción a nivel nacional para la exportación. Razones por las cuales yo siempre he creído que ese afrocentrismo y esa actitud negrocentrista de los líderes de la revolución haitiana en parte son responsables por la diferencia que existe en el crecimiento económico a través de la historia entre Haití y República Dominicana. Porque vamos a ser francos, señores, cuando se habla del 1820, 1840, estamos hablando de una época en la cual todas las naciones en Europa entran en lo que alguna gente llaman el proceso de transformación industrial, en la cual se van creando maquinaria y muchas naciones como una forma de no depender tanto de la mano de obra esclava o de la mano de obra asalariada, entraron en un proceso de industrialización. Pero para tú industrializar cualquier tipo de medio de producción, tú necesitabas el capital, pero también tú necesitabas de los individuos, del material humano, de la especialidad y de esas relaciones internacionales, lo cual tú podías traer hacia el territorio haitiano dicho proceso de industrialización. Pero producto del embargo económico y político que Francia le puso a Haití, pero también le pone los Estados Unidos, ese es un factor que determinó y paralizó también lo que es el crecimiento y la posibilidad que tenía el pueblo haitiano de producir riqueza. Muchas de esas personas que eran inversionistas, que eran dueños de tierra, que eran dueños de ingenio, que tenían cierto nivel en la posesión de riqueza, como los blancos franceses, pero también la población mulata. Porque no nos equivoquemos, los franceses solamente tenían la 3/4 parte, eran dueños de todos los medios de producción, pero la población mulata tenía la otra 1/4 parte. Lo que te dice a ti que en el momento que tú peleas, tú aniquilas y tú expulsas las personas que sustentan el aparato productivo, eso te dice a ti que la producción se cae. Y es algo que los líderes de la revolución haitiana, cuando se habla de Haití, no tuvieron la visión económica para darse cuenta de los resultados negativos de dicha persecución y asesinato de los criollos franceses. Yo a veces creo que el crecimiento económico que tiene Cuba y que surge Cuba después del 1820, 1840, gracias a ese grupo de inversionistas, de ingleses de raza blanca y también de españoles blancos, españoles criollos en la parte oriental de la isla española, que evitando la persecución y que le quitaran su capital y su tierra, ellos se fueron para Cuba, a Puerto Rico y para otros sitios, lo cual aumentó la producción de azúcar cuando se habla de Cuba y en la cual ya en el 1860, 70, 80, Cuba superaba por crecer la producción de azúcar de Haití. No cabe duda también que si ustedes analizan lo que es el comportamiento político de Haití, es uno de los grandes problemas que tiene la población haitiana en cuanto a esa diversidad o a esa diferencia que existe entre el crecimiento económico, social, político, educativo, cultural, relaciones internacionales entre República Dominicana y Haití. Y si tú analizas el comportamiento en cada una de las decisiones que tomaron los líderes de la revolución haitiana, decisiones que estaban basadas en experiencia étnica cultural, eso te dice a ti que la cultura
étnica fue un factor que fue sumamente importante cuando se habla de crear las bases, cuando se habla de crear ese crecimiento económico, pero sobre todo la creación de un Estado haitiano fuerte. Pero producto de que muchos de los líderes haitianos post-revolución de independencia de Haití no tenían ese conocimiento, porque todavía estaban actuando bajo ese grupismo tribal que ellos trajeron desde África. Eso te dice a ti que el grupo étnico, la cultura y la visión de cómo se maneja el Estado fue un factor a considerar cuando se habla de ese desastre que se llama la destrucción de los medios de producción económico en la parte occidental de la isla por los líderes de la revolución haitiana. Eso fue un desastre, tal que 5 o 10 años después ellos tuvieron que ocupar la parte oriental de la isla como una forma de buscar divisa para ellos poder pagar lo que alguna gente llaman esa deuda que ellos adquirieron como una forma de suavizar la actitud de Francia de que no quería reconocer la independencia de Haití, en lo cual Haití contrajo una deuda de casi 150 millones con Francia. Deuda tras deuda, lo cual creó una especie de vicio de endeudamiento del Estado haitiano, endeudamiento que hasta este momento todavía sigue persistiendo. Eso te dice a ti que cuando se habla de las diferencias raciales no es la razón, porque los haitianos son pobres. Cuando se habla de las creencias religiosas, esa no es la razón por la cual los haitianos son pobres. Ahora, cuando se habla de la diferencia étnica, eso fue un elemento que fue fundamental para uno entender a qué se debe esa diferencia en cuanto al crecimiento económico que existe entre Haití y República Dominicana. Crecimiento étnico, el cual es el responsable de las malas decisiones que tomó el liderazgo haitiano a través de la historia, cuando se habla del crecimiento social, económico y educativo de la nación haitiana. Otro problema que hay que considerar también es que Haití como nación, después de la revolución haitiana, después de la proclamación de la independencia, después de que ellos fueron expulsados de la parte oriental de la isla, lo que hoy República Dominicana, la lucha interna por el poder dentro de la clase élite haitiana siguió como un elemento natural. Aquí es donde esa disputa, llama de clase, yo le llamo racial, entre la élite haitiana, que era mulato, y la gran mayoría de la población, que era negra, es un tipo de problema que nunca se pudo resolver. Y esa lucha interna de poder entre las personas del norte con las personas del sur, también es otro problema tribal que a través de la historia ha limitado el crecimiento y la cohesión de la nación haitiana como una sola. Esa división de clase, esa división, la cual es producto de la división del color de piel entre los mulatos y los negros, es un problema que tiene su raíz durante la revolución haitiana, por el apoyo que los mulatos le dieron a los franceses, porque no nos perdamos en eso. Cuando se habla de ese apoyo que los mulatos haitianos le dan a los franceses, mucha gente dirá que es producto de las diferencias raciales. No, ese apoyo no es producto de las diferencias raciales, tampoco es producto de que los haitianos simplemente fueron ese esclavo que tenían el control de la parte occidental de la isla. No, el apoyo que le dan los mulatos, a los blancos criollos, y también a ese afán que tenía Francia de reconquistar el control de la colonia de Saint-Domingue, más que racial, es una cuestión económica. Los mulatos, su inversión económica, su derecho de propiedad a la tierra, su derecho a la propiedad de los medios de producción azucareros, ellos se sentían mucho más seguros bajo el amparo de Francia, porque durante 20, 30, 50 años es la forma como ellos se manejaban. Y cuando la gente dice que los mulatos no quisieron apoyar a los negros de la revolución haitiana porque eran negros, desde mi punto de vista, esa es una conclusión afrocentrista.
propia de esa actitud negrocentrista que mucha gente tiene cuando hacen ese tipo de análisis. Yo lo veo desde otro punto de vista. Yo creo que los mulatos se asocian y apoyan los franceses blancos criollos en Haití, pero también los intentos de Francia de reconquistar el control de la colonia de Saint-Domingue no fue por cuestión racial, fue por cuestión económica, porque durante el gobierno de Toussaint, realmente los mulatos fueron despojados de los terrenos y durante los gobiernos de Dessalines, los mulatos fueron despojados de sus posesiones. ¿Y qué le dice a ustedes? Que los mulatos van a apoyar un gobierno, el cual lo está despojando, primero, de su capital, y segundo, de su posesión de terreno, y tercero, de los medios de producción. Por eso el comportamiento y el apoyo de los mulatos hacia los criollos franceses y hacia los intentos de Francia de reconquistar el control de la colonia de Saint-Domingue en la parte occidental de la isla es algo que tú tienes que entenderlo dentro de un contexto histórico. Pero dicha diferencia, por ese apoyo que los mulatos le dan a los franceses blancos, pero también a ese afán de Francia de recapturar la colonia de Saint-Domingue, es un problema que todavía en este momento no se le ha podido buscar solución cuando se habla de las diferencias históricas que existen entre la élite mulata en Haití en este momento con la élite negra, que muchas veces son los que tienen el control del Estado. Yo siempre he creído que uno de los grandes errores que cometió lo que alguna gente llaman los líderes de la revolución haitiana es que ellos no entendieron el posicionamiento de Haití dentro del panorama económico, social y político de América Latina y el Caribe, cuando tú tienes Estados Unidos al norte, cuya hegemonía es normal cuando se habla de todas las naciones latinoamericanas, y Haití no iba a ser la excepción. Y yo soy de los que pienso que muchos de los errores que Haití comete es producto de esa experiencia étnica, cultural, en la cual ellos visualizaron a África como un modelo a seguir, cuando a través de la historia se ha demostrado que África, si tú lo comparas con las naciones europeas, la capacidad de producción de riqueza y de capital de África en ese momento no existía. Y si los haitianos pretendían que mirar hacia África como un modelo a seguir de crecimiento económico y estabilidad microeconómica, estaban expuestos al fracaso, porque vamos a ser francos, mientras todas las naciones en América Latina y el Caribe estaban tratando de crear una economía de producción agropecuaria a nivel masivo, Haití hizo un retroceso y creó una economía basada en la subsistencia, lo cual trajo como consecuencia el desmantelamiento de todos los medios de producción que hasta este momento no han podido ser otra vez instalado, porque no existe el capital extranjero, pero también existe esa desconfianza cuando se habla de las intenciones del liderazgo haitiano de piel negra en comparación al liderazgo haitiano de la población mulata. En pocas palabras, ese error que cometió el liderazgo cuando se habla de la revolución haitiana, que después se proclamó la independencia, es algo que históricamente todavía está afectando el crecimiento, pero también la formación de un Estado haitiano que sea estable. Y ningún inversionista, ya sea blanco, amarillo, cualquier color, no exista estabilidad en el Estado haitiano, ellos no van a invertir. Y para que esa estabilidad del Estado haitiano exista, deben subsanarse las heridas. Cuando se habla de la revolución haitiana, que todavía es parte de la mentalidad, la idiosincrasia, la forma de pensar de muchas personas del liderazgo haitiano, que todavía se siguen nutriendo de ese problema interno que existe entre la población negra y la población mulata. Señores, yo no le quito más tiempo. Yo espero que este tipo de comentarios le haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan ese material, pero sobre todo, comenten. Porque de esa forma yo me doy cuenta cuál es el tipo de contenido que le gusta a la persona que visita en este canal. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen
un grandioso día.